Damos la bienvenida a este acto en el que presentamos la publicación, el catálogo que acompaña a la exposición Desplazamiento del límite, una especulación sobre las políticas del cuerpo, de Gabriela Gutiérrez. Cuando me ven dudar si digo publicación o catálogo, es porque uno de los sentidos que tiene esta publicación no es el de ilustrar una exposición, el de ser solamente el testimonio gráfico de una muestra, sino también una parte activa del propio concepto pictórico, curatorial y conceptual de la muestra. Esto para mí, cuando tengan el catálogo en la mano o la publicación en la mano, lo verán con más claridad, es muy palpable en el sentido en el que tanto el curador Edgardo Ganado Kim y Gabriela nos plantearon en el origen de la exhibición hace más de 2 años la propuesta de la muestra. Y no les voy a contar los 1001 avatares de esta exhibición, pero sí me interesa resaltar lo que a lo mejor hace 25 años habríamos llamado ambigüedad y hoy llamamos polisemia del propio título. Hay una evidente búsqueda de los materiales, de los conceptos, de las visualidades, de las cartografías, en la obra de Gabriela, en esta muestra y en su obra anterior, en una línea en donde la palabra límite, palabra peligrosa, viene muy al cuento, porque el límite es donde acaba, donde empieza. El límite es de aquí hasta allá o de allá hasta aquí. El límite es el lindero, es la barra de alambre de púas, es el tecorral, es el muro que quiere levantar Trump, o es la ausencia de muro, es el terreno baldío, es la piel en el cuerpo, es el pelo en la cabeza, es el trazo sobre el cuadro. Y les pongo un ejemplo de esas sorpresas que a mí, y espero que a muchos de ustedes les haya dado esta exposición y que de pronto se ve reafirmado en la publicación, que es que el reverso del cuadro es también obra, es también materia visual, es también parte de como si pudiéramos ver el reverso de la piel, como si pudiéramos... Hay una escena narrativa en Los Tres Reyes Magos de Michel Tournier que es muy impresionante, porque en realidad es la historia del cuarto rey mago, el que se pierde, y cuando llega al Mar Muerto, llega ya agotadísimo y se queda dormido, está en Sodoma, nada más, y entre brumas ve a la gente y dice: es la cosa más terrible que yo he visto, es la desnudez en su aspecto más brutal. Y cuando empieza a despertar de la somnolencia se da cuenta de que no están desnudos, sino que la sal del Mar Muerto los ha vuelto transparentes. Y lo que se ve es el organismo interno vivo, se ve circular la sangre, se ven los humores, se ve la biología en sí misma. Entonces, la exposición de Gabriela tiene una serie de polisemias, ¿sí?, respecto a esa idea del límite, el desplazamiento del límite, el límite que se lleva más allá para violentar la mirada, violentar los materiales, violentar la concepción misma de la pintura, digamos,
Anthony Tapis, ese señor que todavía hace 20 años nos hincábamos cuando pronunciábamos su nombre y ahora ya nos empieza a provocar a veces una cierta desconfianza, ¿no? Pero que empezó con una idea de la pintura extremadamente matérica, ¿sí? Y cómo eso es reinterpretada por una artista, por una mujer. No soy de los que les gusta insistir en la sensibilidad femenina, pero en este caso me parece que es pertinente. Ya después Edgardo dirá si digo tonterías o no, y Gabriela me podrá negar todo lo que he dicho, y desde luego al final establecer un diálogo con ustedes. Yo quiero agradecer mucho al Museo de San Ildefonso, al Colegio de San Ildefonso, por haber acogido esta exposición, y a Edgardo y a Gabriela por haber tenido la paciencia que tuvieron respecto a la muestra, y a David, que también contribuyó de manera muy importante. Y como no te gusta sentarte acá, en castigo no te nombro, pero ya me lo recordaron, bienvenido. Y yo creo que esto es, insisto, una especie de cuaderno, bitácora, diario que pueden ustedes como espectadores tener junto a la muestra, a la que le quedan algunos pocos días. ¿Hoy hasta qué horas está abierto? Hasta las 8. Entonces, terminando esta presentación, podrán bajar a ver la muestra y, acompañados del catálogo de la publicación, ver este sentido que digo yo que tiene esta idea polisémica del límite que se desplaza y que además se relaciona con el cuerpo mismo, el cuerpo en su sentido más amplio, el cuerpo otra vez de manera matérica, no el cuerpo plástico de la fotografía Kodacolor, no el cuerpo estereotipo, sino la propia vivencia del cuerpo. En la publicación ustedes verán de pronto textos puestos como poemas visuales, como escritura malarmeana o apollineriana, que va reflexionando sobre lo que la exposición es. Agradeciéndoles de nuevo a los dos curadores y a Gabriela el haber tenido una enorme paciencia con el accidentado trayecto de esta exposición, a el Colegio de San Ildefonso y a su directora y a todo su equipo por la ayuda, la acogida y la voluntad que pusieron en que esto se llevara a cabo. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Edgardo para que niegue lo que yo dije. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Pues sí, un poco estamos congregados porque siempre es bueno ver ya en lo material un proceso, digamos, en este país todo es difícil, ¿no? Hasta respirar, y pues ver concretado un proyecto como estos, pues siempre es celebratorio, y creo que estamos aquí para celebrar precisamente algo que casi empieza a estar en desuso, que son los catálogos, ¿no? Los catálogos que eran tan importantes en los años 70, en los años 80, en los 90, en donde el artista lo que quería era el catálogo, era lo que iba a pervivir. Todavía quieren pervivir los artistas, ¿no? Después de que se desplazan desde mi punto de vista, y el arte que hoy llamamos contemporáneo, desde mi persona muy particular, creo que no llena mis aspiraciones políticas fundamentalmente, ¿no? Entonces, mientras va el arte por un lado, a mí me interesa responder a eso, ¿no? Desde lo que yo hago, he hecho,
Mucha gente me pregunta que por qué me pongo a hacer museos y siempre estoy hablando mal de ellos. No para corregirlos, y están mal en general, ¿no? Sino para dar más opciones, digo yo. Y uno, al menos, ¿sí? Nos podrá poner en crisis para criticar lo que son los museos, lo que es la política cultural, pero también lo que es algo que también me parece necesario, que es la crítica, ¿no? La crítica del arte. Uy, eres crítico, uy, qué miedo, ¿no? Uy, eres importante, eres curador, uy, qué importante, ¿no? Muy curioso, nada más esta anécdota que me dio mucha risa, que acabo de empezar mi clase en Esmeralda y lo primero que me dijeron, un joven dice, es que yo lo que quiero saber, porque les pregunto, ¿qué quieren saber? Regularmente en las clases, en una institución como universitaria, vamos a que nos digan qué tenemos que saber. Y entonces yo les pregunto, pues, ¿qué quieren saber? ¿No? Y me dice, yo quiero saber por qué los curadores son tan ricos, por qué ganan tanto dinero. Y yo, pues sí, la verdad es que el único tarugo soy yo, ¿no? Pero el joven pensaba que los curadores ganaban mucho dinero, mucho. Oh, algunos seguro sí, ¿no? Algunos no, como odontólogos hay que ganan mucho y otros no. Hay odontólogos que hacen exposiciones en Reforma. Y entonces, en ese sentido, digámoslo así, me interesa no hacer crítica de arte hoy, ¿no? O al menos no reflexionar desde la palabra, digamos, escrita en prosa, ¿no? He estado últimamente haciendo catálogos o impresos, diría yo, en donde se reflexiona desde otro punto de vista, desde las ideas o de la revelación misma de las ideas del artista, que a mí es lo que me interesa. A mí me interesa trabajar con un artista para que se entienda mejor y yo entenderlo mejor, ¿no? Cuando trato de entender un artista, trato de entender también su proceso creativo y cómo analizan, cómo descubren, cómo investigan la vida, ¿no? En general la vida. Cuando son artistas, hay artistas light, ¿no? Como los yogurts, parecen yogur, saben a yogur, tienen un envoltorio de yogur, pero no son yogur. Bueno, de eso no hablo. Creo que cuando un artista produce conocimiento, ¿sí?, es gozoso. Por eso nos gusta, porque a veces nos asusta lo que el arte propone. Y creo que una de las maneras de conocimiento del arte es precisamente a partir de su reproducción, que es por la que casi todos conocemos los objetos artísticos, ¿no? Por la reproducción. Y yo creo que la reproducción también la tendríamos que valorar desde la conceptualización de ella. Entonces a mí ya me está interesando cómo hacer objetos, bueno, siempre me ha interesado, pero publicar desde pensar, no reproducir la exposición, no hacer un catálogo como tal, digámoslo así, ¿no? Sino dar pautas desde muchos puntos de vista, desde maneras distintas a el escrito laudatorio, ¿sí?, que es lo que regularmente quieren los artistas. Sí, o sea, yo no he leído nunca un catálogo que diga, ay, qué feo está esto, no, qué mal hecho. No, son laudatorios, así sean mediocres los artistas, ¿no? Entonces a mí me da mucha flojera, porque además uno participa de eso a veces, ¿no? Como que se la cree, ¿sí? Y creo que la imagen que nos rebasa todo el tiempo, creo que la palabra nos rebasa también, pueden convivir de otra manera, y una publicación como esta debiera, desde mi punto de vista, aspirar a explicar desde, como digo, de otros puntos de vista, la obra de arte, en este caso particular de Gabriela. Y bueno, platicando con David, ¿sí?, con Minerva, que es quien lo diseña, lo conceptualiza también, ¿no?
pues me gusta mucho ser metiche en las publicaciones. Me gusta como saber qué onda con el papel, qué onda con la distribución, la tipografía. Adoro la tipografía, ¿no? Entonces pienso que la imagen educa, que la imagen propone nuevas formas de entender el mundo también desde el diseño, ¿sí? Y que tiene que responder y tiene que, digamos, resistir a la imagen que estamos sometidos todo el día, que es violentísima, que es banalizada, ¿no? Y una opción de ello es precisamente una publicación. Yo no soy de los que, ay, la publicación, los libros, a lo que huele, nada, las nostalgias viejas, además, me parece que pues a algunos les funcionan, como a mi tía, que quiere seguir oliendo libros y no leyéndolos, ¿no? Y hay a quienes nos parece que tiene que haber libros, que tiene que haber videos, que tiene que haber web, y que tiene que haber blogs, y todos tienen una posibilidad, un público quizás, pero sobre todo nos abren maneras de interpretar el mundo, ¿no? De mirarlo de otra manera. Y esto es lo que yo, digamos, valoraría de una publicación hoy en día, ¿no? La posibilidad de su materialización. Y es una opción ante lo electrónico, ante lo digital, digamos, lo multimedia, ¿sí? Y es una opción, no es ni mejor ni peor. Y creo que eso es importante hoy, que tan pocas publicaciones el mundo del arte, digamos, contemporáneo tiene. Carece de publicaciones, pues yo creo, al menos en México, y yo creo que en parte es por pobreza, y en parte también es porque ya hay otras maneras también de establecer nuestra relación con los objetos, ¿no? Insisto, la crítica de arte como tal ya no funciona como en algún momento funcionó, ¿no? Nuestra reflexión sobre el arte contemporáneo y sobre el arte en general, ¿sí? Tendrá que virar a nuevas posibilidades de interpretación, ¿no? Y trabajar con Minerva, trabajar con David, trabajar con Gabriela para que se entienda digamos, esta otra manera de entender la exposición, pues es un poco extender, no la exposición, sino las posibles formas de conocimiento que nos puede otorgar, ¿no? Yo creo que los artistas siempre son generosos. Siempre he pensado que no lo sepan, son generosos, ¿sí? Aunque sean lo que sean, cuando son artistas, nos comparten una parte de su experiencia, de cómo construyen precisamente su visión sobre la realidad, ¿no? Buenos, malos, críticos o no, mordaces, elementales, ¿sí? Pero que nos revelan alguna forma de conocimiento para tener conciencia del mundo, ¿sí? Creo que eso es lo que siempre les agradezco. O sea, no son tacaños en eso, pero pues ahí llevan su penitencia, es pura vanidad al mismo tiempo, ¿no? Pura vanidad. Y ayudar a que la vanidad se ponga de un lado y la reflexión sobre el mundo por otro, pues es también parte de hacer estos ejercicios que, insisto, es un ejercicio en el que se extiende, se desdobla la exposición, pero no es la exposición, ¿sí? Es otra manera de entender al artista, ¿no? Y entonces, efectivamente, ver lo que vemos en la exposición, ¿sí? Bueno, yo no trato de reproducir aquí, sino el concepto mismo de el atrás. Te comentaba en algún momento, Elena Garro decía que la parte de atrás era feo, ¿no? Decía, a ver, vea la mesa, si vemos la parte de atrás de la mesa va a ser feo, ¿verdad? Decía, vean atrás del colchón. Y yo decía,
pues sí, probablemente sea feo, pero me va a revelar algo, ¿sí? Y nunca vemos el atrás. Y aquí que hay murales, pues los de los murales no se puede ver el atrás, pero de estos cuadros sí. Y nos tienen que envolver el delante y el atrás. ¿Por qué? Porque creo que este país tiene muchos problemas y sus problemas son rojos, ¿sí? Y creo que hay que decirlo, y creo que hay que explorarlo, creo que hay que criticarlo y hasta tener compasión sobre lo que está pasando, ¿no? Se nos ha olvidado eso y creo que el arte en general, en el campo de su generación, de su conocimiento, de su distribución, está sordo a una manera, digamos, desde mi punto de vista política, de ser una resistencia frente a lo que está pasando, ¿no? Y en algunos momentos veo que algunos artistas salen ciertos elementos que a mí me interesan también desde mi punto de vista. Creo que la exposición, más allá del concepto del límite, más allá del concepto del cuerpo, lo que plantea fundamentalmente es una forma de acercarse a lo que está pasando en este país sobre de manera de verdad muy clara y contundente, ¿no? Es que no quisiera ahondar en esto porque todos lo sabemos, ¿no? Es que sería como poner un espejo, pero las reflexiones artísticas nunca son espejos, ¿no? Estaba oyendo la otra vez Octavio Paz, dice, un espejo no tiene memoria, y efectivamente un espejo no tiene memoria, ¿no? Siempre el que está ahí es el que se va a ver y cuando se va, desaparece, ¿no? Yo tampoco quiero memoria para este país, yo lo que quiero es reflexión y crítica, ¿sí? Una acción crítica sobre esto, y creo que la exposición y la obra de Gabriela tiene que ver con la crítica misma a nuestra composición corporal y de nuestra posición política frente a lo que está pasando. Tiene que ver con el cuerpo, efectivamente, tiene que ver con la inestabilidad no solamente del límite, sino de nuestra concepción del cuerpo frente a la violencia, frente al amor, frente a el gozo, ¿sí? Y creo que entender mejor esto se puede hacer a partir, no digo, ay, de los textos, léanlos, no, en la manera misma en la que nosotros podemos hasta tener una relación del cuerpo con el objeto, ¿sí? Que también es una relación que a veces es amorosa, a veces es para algunos, insisto, hasta perniciosa, de que si no es en libro no lo leo, ¿no? Si no es en objeto no lo leo porque no huele. Y digo, ay, la otra ni huele, ¿no? O huele otra cosa, pero ni siquiera tenemos la capacidad de percibir a lo que huele el iPhone, ¿no? Bueno, en ese sentido celebro esto y espero que le echen una ojeada, ¿sí? Y en el sentido de que la mirada también, ¿sí?, nos produce o puede producir el conocimiento que nosotros queremos, digamos, extender, pero sobre todo hacerlos partícipes para ponernos en crisis. Y el arte, si no pone en crisis, pues perdón, pero entonces yo creo que no es arte. Muchísimas gracias. Hace años, hace 20, 30 años, entre los escritores, los poetas contábamos un chiste que eran dos amigos críticos platicando, y entonces uno le decía al otro, oye, ¿por qué no metiste a fulanito en tu antología? Es porque le entendí todo. Y dice, ¿y por qué a este otro no lo metiste? Es que no le entendí nada. Entre esos dos extremos, mi postura ha sido siempre apostar por quien no le entendí nada. Puede parecer una mafufada, puede parecer una verdad de perogrullo, pero tiene que ver con el misterio fundamental de la creación. ¿Por qué digo esto? Porque me sirve para pasarle la palabra a Gabriela contando
que cuando ella vino por primera vez a platicarme la idea de la exposición, no le entendí nada. Y eso que conocía su pintura. Sí. Entonces, tuvimos reuniones, me seguía explicando, fuimos avanzando, fuimos planeándola para un lugar que no se pudo llevar a cabo por distintas razones, entre otras la remodelación del Museo de la Ciudad de México, y íbamos avanzando en la exposición. Y el día anterior al día de la inauguración, yo vine a ver cómo estaban trabajando los técnicos del museo bajo la dirección de Edgardo y de David y de la propia Gaby, montando la exposición, y seguía sin entender nada. Pero al día siguiente, una hora antes de inaugurar, que entré ya solo a verla, me emocionó profundamente. Y entendí lo que me habían dicho tanto Gaby como Edgardo como David. Entendí también las conversaciones que tuvimos con Minerva para platicar sobre la idea de la publicación, porque de alguna manera son colaboradores, cómplices, socios, acompañantes de este proyecto, en el que yo, desde la parte fría de un director de museo que abre un espacio para una exposición, de pronto, cuando ve el resultado, se emociona mucho, y te lo quiero agradecer. Y con eso te paso la palabra. Híjole, pues me dejas un poco con el miedo de que tampoco me entiendan nada, ¿viste? Pero bueno, qué gusto que estén aquí, qué gusto que aquí está este objeto, esta publicación, que, como bien dijo Edgardo, empieza un camino, se cierra uno y empieza este otro, que es un poco la manera de reflexionar sobre una experiencia que tuvo un tiempo. Bueno, ahora todavía la podemos experimentar y que ahora lo haremos a través de este objeto, ¿no? Les confieso que todavía no lo he visto bien. Estamos llegando juntos al evento de presentación. El libro llegó, creo que ayer, en la mañana, y hoy lo estamos viendo. Entonces, estoy muy emocionada, me gustaría así como empezar a abrirlo y verlo, aunque lo he visto en digital. No quiero ser cursi, pero sí me emociona el hecho de que yo sí soy muy de texturas y olores y esas cosas. Vaya, de hecho yo me relaciono con todos estos materiales en mi trabajo, o sea, creo que parte de los materiales justo expanden su capacidad de tocar al espectador a través del sonido, de la textura, del olor, ¿no? de otras vías de apreciación que no necesariamente son las visuales. Y por eso creo que Minerva tuvo la sensibilidad de pues traducir a una publicación todos estos elementos que pues difícilmente se pueden lograr, ¿no? Fácilmente. Pero bueno, no sé qué más puedo agregar, porque bueno, creo que por una parte Chema ya habló un poco de ciertas ideas que esta exposición intenta detonar en el espectador. Es como ir sembrando estas detonaciones, que de hecho una de las piezas así se llama, detonaciones, también pensando en que detonen nuevas ideas. A mí me gustaría también que a partir de aquí se abran diálogos, se abran
formas de interpretar las ideas que gestaron esta exposición. Efectivamente, Edgardo, bueno, aquí en el texto que he leído en digital, no sé si te gustaría que lo leyéramos aquí. Pues yo no sé leer. Bueno, que alguien lo leyera, porque es muy bonito, es muy bonito. A Pablo parece que le gustaba mucho. Yo no sé leer. A los poetas les gusta leer, ¿verdad? Pero Yo no sé este si poema que bueno, que de alguna manera es como Pero es que la condensación. Creo que no es un poema. Él cree que no es un poema. No. No importa. No importa. Yo creo... No toda escritura que está así. Hay una cosa que tiene que ver con lo que Edgardo mencionaba al principio, el papel o la función o lo que tradicionalmente significaba ese género específico que era el catálogo. Él señaló una cosa que era muy cierta, digamos, el pintor hace 40 años sí quería exponer en el Museo X, pero quería tener su catálogo porque era una idea de permanencia, digamos, con la similitud tomada con pinzas. El poeta que puede estar en 100 recitales pero no ha publicado un libro, no se siente poeta hasta que está el libro publicado. Esas funciones han ido cambiando y no es lo mismo, digamos, una exposición como La Grana Cochinilla o como Travesía de 8 siglos, dos exposiciones que están actualmente, donde el catálogo es un acompañamiento didáctico, ¿sí? Puede ser mejor o puede ser peor, pero es un acompañamiento didáctico. En este caso no tiene nada que ver con eso. Es una parte más del proceso creativo de la exposición. Entonces eso le da una vertiente muy distinta, porque por ejemplo, yo lo pensaba cuando tomaba notas para mi participación, ahora decía, a ver, otra vez La Grana Cochinilla. ¿Qué le tenemos que entender a La Grana Cochinilla? No hay gran cosa. ¿Qué uso tuvo La Grana Cochinilla en la pintura desde el virreinato hasta Van Gogh, para que nos lo vendan muy espectacular, ¿no? Sí. En cambio, en esta exposición, son dos salas que estamos pensando y repensando todo el tiempo, ¿sí? Y cada vez que alguno de ustedes haya venido de nuevo, es una mirada distinta. Y el catálogo mismo, lo vamos a seguir llamando catálogo, es una mirada distinta. Esto tiene que ver con una cosa que viene de Baudelaire. O sea, Baudelaire empieza esa relación entre el pintor, el artista plástico y el escritor, que va a tener su gran eclosión, su gran época dorada, la época de las vanguardias, ¿sí? Las colaboraciones entre pintores y escritores, en donde no era uno ilustraba al otro o el otro explicaba a uno, sino eran sinergias creativas muy específicas, donde la pintura de cualquiera de los surrealistas no habría sido igual sin el acompañamiento de Breton, Artaud, Eluard, Aragón, Pérez, en fin, todos los que quieran ustedes mencionar, ¿no? Y eso llega hasta nuestros días, ¿sí? O sea, eso todavía no se acaba. Las colaboraciones entre Vicente Rojo y Octavio Paz, las colaboraciones, bueno, hay colaboraciones, hay que tomarlo en pinzas porque no se dejaba colaborar, pero vamos a poner que eran colaboraciones entre José Luis Cuevas y Kafka, ¿no? o entre Gironella y Malcolm Lowry. En fin, hay una evidente mirada hacia el texto desde la misma pintura. En ese sentido, yo te preguntaría, esta
Bueno, no me puedes contestar porque en realidad estás viendo por primera vez el catálogo, pero la publicación no lo conoció antes que ustedes. Entonces, no le puedo decir qué te dijo este texto ya impreso, qué te dijo esta pintura ya en página. La emociona, pero hay algo de grafía en tu pintura. Sí. Hay algo de escritura en ciernes que uno se van de pronto a organizar en una frase como se ha hecho en algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Y entonces la computadora mira una serie de signos y de pronto se ordenan y es una frase coherente. Pues algo pasa en esta pintura que tiene esa extraña manera de reordenarse como escritura. Uno de los chistes de estas presentaciones es que también puedan preguntar a ustedes. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Gabriela, a Edgardo, comentar, decir que los cuadros le parecen horribles pero el catálogo muy bonito, o al revés. Pero el catálogo tampoco lo han visto. Es cierto. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta o comentario para los ponentes? Al primero que la haga se le da inmediatamente un catálogo. Se le cobran, pero se le da.